Shalom amigos, les habla Joseph. Usted está escuchando el programa de Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte de Jaim, el árbol de la vida, el árbol que fuimos injertados. Gracias le damos al Todopoderoso por darnos la oportunidad de vivir un día más. Nos encontramos en el día 29 del mes de marzo del año 2020. Y en el calendario hebreo nos encontramos, en el calendario judío nos encontramos en el día 4 de Nisan del año 5780. Esto significa que nos encontramos en el mes de la primavera, en el mes de la Pascua, en el mes donde recordamos la salida de Egipto y para nosotros los nazarenos la muerte y resurrección del Mesías. Es un gusto estar con ustedes aquí. Hoy estamos desde nuestra biblioteca grabando, dado que no nos corresponde el espacio de radio este domingo, sino el domingo próximo. El domingo próximo estaremos nuevamente transmitiendo a través de vía telefónica porque todavía seguimos en el proceso de la cuarentena de aislamiento para preservar nuestras vidas y guardarnos de este virus que está verdaderamente arropando el mundo entero. Como les dije, nos encontramos en el mes de marzo, estamos finalizando el mes de marzo, nos encontramos en un nuevo mes en el calendario hebreo y vamos a hablar un poco de lo que hablamos esta semana pasada, desde el martes hasta el Shabbat, y vamos a hablar también un poco de lo que nos corresponde esta próxima semana, en estas semanas que nos preparan para recordar Pascua. El martes pasado tuvimos una enseñanza a través de YouTube que titulé La Torá Oral de Yeshua el Mesías. Y cuando digo la Torá Oral de Yeshua el Mesías, es que Yeshua el Mesías, por autoridad del Eterno, tiene la encomienda de enseñar las palabras del Eterno. Y Yeshua, según el autor de Mateo, va a hacer la función de Moisés, en el sentido de así como Moisés estuvo en un monte hablando las palabras del Eterno al pueblo, así Mesías estaría hablando las palabras del Eterno a los que estaban presentes. Y muchas personas piensan que Yeshua vino a dejar sin efecto la Torá y la canceló. El Mesías, muchas personas piensan que vino a eliminar la Torá. No podemos negar que la Torá sufre un cambio después de la destrucción del templo, eso no se puede negar. Pero no podemos decir que el Mesías vino a hacer esa función. El Mesías vino a traer la santificación del pueblo por razón de los pecados que estaba el pueblo viviendo. Y el martes tuvimos la oportunidad de hablar de cómo Yeshua, dentro de su enseñanza, nos habla de una Torá bien, con más cercos de los que le pudo haber puesto Moisés. Y entre ellos Yeshua habla 3 máximas que son importantes para sus discípulos. La importancia de cuando hacemos sedaká, cuando hacemos actos de justicia, no debemos estar buscando protagonismo y que las personas sepan cuán nobles somos o cuán justos somos delante de los seres humanos. Igual que en la oración, que debemos evitar a toda costa buscar hacer oraciones públicas y buscar que las personas nos miren como hombres de oración, hombres que tenemos un apego grande al Eterno. Y adicional a eso, Yeshua nos habló de la importancia de cuando ayunemos, no busquemos protagonismo. La idea de todo esto es que Yeshua quiere que nosotros evitemos, como sus discípulos, el protagonismo, el estar haciendo público nuestra vida piadosa. La vida piadosa se vive en secreto. La vida piadosa se practica de forma natural, sin anunciar, sin dar a conocer, sin exhibirse. Y esto es una enseñanza grande de Rabbeinu Yeshua para todos nosotros. Y Yeshua dice que si lo hacemos en secreto, es decir, si lo hacemos con discreción, si lo hacemos con la precaución correcta, no mirando ser reconocidos por los seres humanos, el Todopoderoso que ve nuestras acciones en secreto nos recompensará grandemente. Y estas 3 máximas las discutimos el martes pasado y hablamos de la importancia de llevarla a la práctica en la vida. El jueves tuvimos como tema en YouTube hablar de la Pascua y si es necesario o no estar circuncidado para observar Pesaj. Y mencionamos grandemente, hicimos un gran énfasis en la importancia de comprender que hoy día nadie, bíblicamente hablando, observa Pesaj. Incluso si alguna persona decidiese no observar Pesaj en la fecha determinada, no se le considera tan siquiera pecado. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, Pesaj está instituido en una forma de vida, en un sistema que el Eterno le revela a Moisés
que gira alrededor de el lugar donde el Eterno escoge poner su nombre, que es Jerusalén, y un animal que debe ser sacrificado en ese lugar, y ese animal es la Pascua, que es el cordero que se sacrifica y se debe comer en el lugar donde el Eterno escoge poner su nombre. Por eso es que decimos que bíblicamente hablando, después de la destrucción del templo, nadie observa Pascua. Y enseñamos el jueves pasado de que bíblicamente hablando, hoy en día requerir una persona para estar circuncidada, para celebrar la fiesta de Pascua, conforme al ceder tradicional que hace el judaísmo rabínico, la persona que está en el Mesías y enseña eso realmente no conoce la historia del ceder tradicional rabínico, ni mucho menos conoce lo que bíblicamente hablando menciona el Eterno con respecto a la Pascua. Adicional a eso, en mi opinión, está despreciando grandemente la obra en el madero de Yeshua el Mesías. ¿Por qué? Porque los nazarenos enseñaban que el Mesías es nuestra Pascua. Entonces, si despreciamos el Mesías como el Cordero del Eterno, pues, y observamos la forma tradicional del judaísmo rabínico, que en mi opinión personal no se debe juzgar, porque es la forma de ellos organizar una estructura de vida en la nueva realidad que se encontraron, que era la dispersión. Por tanto, no nos corresponde a nosotros juzgar esa acción de ellos, pero sí nos corresponde juzgarnos a nosotros mismos, analizar si realmente estamos haciendo lo correcto ante el Eterno, si realmente somos discípulos del Mesías, si realmente le hemos jurado fidelidad al Mesías y al Eterno, su Rey. Y quiero que mediten eso. El jueves pasado hablamos sobre ese tema, mencionamos que Yeshua nos dejó un ceder que realmente es un memorial, el memorial del Mesías, donde recordamos que esa fue su última cena y que no la volvería a comer ni a tomar hasta que Él viniese en su reino. Así que la cena de Pesaj que Yeshua establece con sus discípulos se convierte de cierta forma en la sombra del banquete mesiánico que nos espera a nosotros cuando el Mesías regrese. Que Yeshua dice que nos va a volver a comer cuando Él regrese en su reino. Quiere decir que cuando el reino mesiánico se manifieste, esa cena sería el banquete mesiánico que gozaríamos nosotros sus discípulos por haberle sido fiel a Él. Y hablamos de eso el jueves, y hablamos la importancia de entender esto y hacer el tikkun, la reparación correcta. Yo creo que estamos viviendo unos tiempos muy interesantes en lo que respecta a cómo el Eterno está moviendo a través del movimiento de los mundos celestiales, está moviendo el mundo terrenal y está destruyendo los ídolos de los seres humanos. No hay que ser ciego para no darse cuenta de eso, y nos está llamando a nosotros a Teshuvah, nos está llamando a nosotros a retorno y regresar a lo que los antiguos observaron y celebraron dentro de la capacidad que podemos observar, porque sabemos que el mismo Eterno destruyó el segundo templo al enviar el ejército de Roma a rodear la ciudad y destruirla por razón de haber negado el mensaje de redención que el Eterno trajo a través de Juan el Inmersor y a través del Mesías Yeshua. Por haber negado, por haber despreciado la oferta del reino que estaba condicionada de Teshuvah, Hashem le quitó el reino del Malchut HaShamayim a esa generación y se la está ofreciendo a otra. Esa generación que se la está ofreciendo somos nosotros que estamos escuchando este mensaje de retorno. Nosotros tenemos que comprender que Hashem nos está llamando a observar la senda antigua, a observar el camino de Dios, no seguir las teologías y las religiones de los hombres. Algunos de nosotros salimos del cristianismo y comenzamos a practicar la religión judía pensando que la religión judía es la respuesta a la verdad original. Pero en la medida que vamos estudiando, yo fui uno de ellos, yo me pongo en ese camino igual que usted. En la medida que vamos estudiando y vamos mirando la historia y del desarrollo y formación del judaísmo como lo tenemos hoy, nos percatamos que también el judaísmo es una religión más que surge como una respuesta a la separación de las ideas originales que están establecidas en las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que regresar a la senda antigua, regresar a la fe original, regresar a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, regresar a esa fe que Yeshua y sus discípulos llamaron al pueblo a retornar y dejar
mandamientos y preceptos de hombres y conceptos de hombres. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Por eso que usted ve que Eshaim de cierta forma radicalmente han hecho un cambio en su mensaje y ha dejado de hablar mucho Torah Hazot que hacía antes y otras cosas que enseñaba para enfocarse en eso, y es porque entendemos que ese es el llamado que Mashiach le dio a sus discípulos: hablar de Malchut Shamayim, hablar del retorno al camino de Dios y guardar el camino de Dios. Y eso lo hablamos el jueves pasado. El viernes tuvimos la oportunidad de, mejor dicho, el Shabbat en la mañana con nuestro grupo de estudio que están matriculados en la Parashá en el Bet Midrash, que solamente pueden accesar los que han sido matriculados, que todos los años se abre para que personas puedan participar. Es libre de costo. Eshaim no cobra por ninguna de sus enseñanzas ni tiene interés de lucro en lo más mínimo en lo que está haciendo. Esto lo hacemos como parte de las responsabilidades que el Eterno nos ha dado en el llamado de servirle a Él. Y el Shabbat en la mañana tuve la oportunidad de hablar de la Parashá Vaikra y cómo tenemos que mirar el libro de Levíticos ahora en esta nueva realidad del Mesías en nosotros. De cómo el Eterno mismo destruye el santuario para quitar lo antiguo y establecer lo nuevo. Eso lo dice el autor de Hebreo en el capítulo 10. El autor de Hebreo está viendo la eventual destrucción del templo como una señal clara de que el Eterno está quitando lo antiguo y está estableciendo lo nuevo. Y lo nuevo giraba alrededor de lo que Jeremías habló. Este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y no me acordaré más de sus pecados y sus iniquidades. Si el Eterno no se va a acordar más de los pecados y las iniquidades, entonces el sistema de sacrificios que está creado para para esta realidad que están viviendo los israelitas por razón del pecado del becerro de oro, ese sistema, de cierta forma, queda nulificado. Y eso es lo que el autor de Hebreo está expresando. Y estábamos hablando en la mañana la importancia de estudiar este libro de Levíticos con esa realidad, no enfocándonos en la necesidad de tener un santuario para poder hacer los rituales de purificación y poder tener una relación con el Eterno, porque usted va a encontrar que dentro de los sacrificios, y es un argumento que cualquier persona puede levantar, usted va a encontrar que dentro de los sacrificios no solamente habían sacrificios por el pecado involuntario y el pecado voluntario, que era el que se hacía en Yom Kippur, sino que había también una serie de sacrificios que giraban alrededor de acercarse a la divinidad y entrar en comunión con la divinidad, experimentar ese espacio sagrado de lo espiritual y conocer al Creador, que es realmente el fin de esto. Esa realidad que primero se construye alrededor del templo, el Eterno, con la destrucción del templo y la aparición del Mesías y el establecimiento del nuevo pacto, hace que entonces cada uno de nosotros seamos pequeños. Y cuando hablamos de pequeños nos referimos a personas que tal vez no tienen la capacidad intelectual que usted pueda tener, personas que no tienen la capacidad de estudiar la escritura como usted las estudia, o personas que son, podemos decir de cierta forma, niños en su pensamiento. Y el grande es la persona que se esfuerza a estudiar y quiere conocer la escritura y quiere practicar una vida kedushá más grande que el pequeño. Cada uno, dice el libro, el profeta, que cada uno va a poder conocer al Creador, desde el grande al pequeño, y cada uno va a vivir con temor al Eterno, que es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, que la Torah es la sabiduría del Eterno, es el temor al Eterno. Y el Eterno va a poner en el corazón el de la persona y en la mente el deseo de vivir una vida santa, una vida correcta, una vida agradable. Y eso iba a suceder a través de la aparición en la vida de cada ser humano del espíritu de santidad. ¿Se recuerdan que les mencioné que el libro de Levítico está dividido en dos partes? La parte sacerdotal, que nos habla de cómo el sacerdote va a servir de mediador en este proceso de ayudar a la persona a conseguir expiación por su falta, su imperfección, y a la misma vez tener una relación con el Creador. Pero en el libro de Levítico también habla del código de santidad que debía vivir la persona que había sido llamado por el Eterno a vivir una vida separado. Y el Eterno habló por los profetas de que daría su espíritu para hacer que cada persona viva
en una vida de santidad, una vida de kedushá, una vida separada de la contaminación del mundo, no mirando ya el mundo como el fin en sí mismo, sino el mundo como el medio de esperar el próximo mundo. Y Shaul de Tarso tenía eso en mente. Hablamos de eso en la mañana y también lo hablamos en la tarde cuando enseñamos en YouTube el comentario relacionado a la porción. Shaul de Tarso dice que nosotros, los que estamos en el Mesías, somos santuario del Dios viviente. Es decir, que dentro de nosotros habita el Espíritu de Dios. Y si habita el Espíritu de Dios, tenemos que vivir una vida de santidad conforme a ese llamamiento y ese estatus que nos encontramos. Así veían los nazarenos esto que había hecho el Mesías, mejor dicho, había hecho el Santo bendito sea a través de su Mesías. A la aparición del Mesías realmente trajo un cambio a todo el sistema antiguo, pero no significa que el sistema antiguo no sea valioso estudiarlo. Y por eso nosotros estamos estudiando esta serie del libro Levíticos con este enfoque, con el enfoque nazareno, cómo el Eterno a través de lo antiguo nos va a revelar lo que está escondido, y lo que está escondido se manifiesta a través del Mesías. Y eso es lo que hicimos el Shabbat pasado, el día de ayer en la mañana, con el estudio de la mañana, y en la tarde con nuestro comentario. Y creo que para este tiempo es muy, muy importante hacer esta aclaración, esta diferenciación de las ideas que los antiguos nazarenos tenían con respecto a la realidad que estaban viviendo. Mashiach apareció, hay un cambio en toda esta realidad. Mire qué interesante. El mismo Shaul de Tarso decía que habían ciertos preceptos que el Eterno había dado en la Torá que habían sido añadidos por causa de las transgresiones. Es decir, que no era la intención original del Eterno establecer esas leyes, sino que esas leyes eran una respuesta a las transgresiones. Entonces vas a encontrar que en otro momento, en una de sus cartas, Shaul de Tarso dice que donde no hay transgresión, no hay ley. En otras palabras, que si la persona no practica una vida de transgresión, no es necesario unas leyes que regulen su estilo de vida porque no está practicando la transgresión. Así que hay muchas cosas bien interesantes que los nazarenos van a enseñar que nosotros pasamos por alto, y eso nos ocurre a todos. Nosotros vivíamos en el cristianismo, nos estábamos dando cuenta que el cristianismo ya se había desviado completamente de lo que una vez fue, porque ciertamente los gentiles fueron llamados cristianos, se llamaron por primera vez en Antioquía cristianos, y ellos estaban siendo instruidos por los nazarenos, por la secta de los nazarenos. Y estos cristianos, que en su mayoría eran gentiles, aunque también habían judíos helenos allí, porque el mensaje de Shaul de Tarso llegó afuera, en la dispersión, donde habían descendientes de judíos y también habían gentiles. Y estos que se fueron llamados cristianos en un principio seguían las enseñanzas de los apóstoles, seguían las enseñanzas de los profetas que aparecen en el Tanaj, y estudiaban a Moisés y miraban a Moisés a la luz de la nueva realidad de la aparición del Mesías y la esperanza que ellos tenían de que el Mesías iba a regresar y la importancia que se le daba a estar listo para el regreso del Mesías. Esa generación fue una generación escatológica en pensamiento y apocalíptica en lo que respecta a manifestación del Espíritu del Eterno en sus vidas. Y ellos estaban esperando que el Mesías apareciera, pero el Mesías no apareció. Y no significa que el Mesías le falló en su regreso, sino que esa generación, en lo que respecta a Israel, no había hecho lo que le correspondía. Le queda, y eso lo enseña claramente Simón Kefa en una de sus palabras, lo encontramos en el libro de los Hechos, donde Simón Kefa le habla a la generación que está presente allí en Jerusalén, en la antigua Judea, y le decía que Dios había manifestado al Mesías como parte del plan de borrar nuestros pecados, pero teníamos que arrepentirnos para poder gozar de ese perdón. Y así entonces el Eterno envíe al Mesías para completar el proceso de la restauración. Así que la aparición del Mesías está en las manos de el pueblo de Israel, de el pueblo que fue llamado a hacer luz al mundo entero. Si el pueblo de Israel hace Teshuvá, Mashiach regresa. Y esa es la misión que el Mashiach le dio a sus discípulos. Vayan y hablen de mí a los diferentes lugares que entren y denle participación a los gentiles a esto, porque los gentiles también tienen que hacer Teshuvá. Los gentiles se habían apartado del Dios único verdadero, porque el libro de la Torá nos muestra claramente que en un principio todas las naciones tenían conciencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob antes de que fuera llamado
el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todas las naciones tenían conciencia de que había un solo Dios. Y fue después de la Torre de Babel que ocurre este desenfoque de la realidad del Creador y comienza a adorarse cosas que no son, como si fueran. Y esto es lo que hacen los nazarenos en el plan que Mashiach le da a ellos, en la misión que Yeshua les encomienda. Esta semana vamos a estar estudiando la porción de la Torá que se titula Saf. Esta se encuentra en el libro de Levíticos, Vaikra. Comienza en el capítulo 6, versículo 8, dependiendo de la Biblia que usted tenga. Eso sí, una Biblia de corte protestante o católica. En la Biblia hebrea es el 6.1 y termina en el 8.36. Allí Moshe va a recibir la instrucción de ordenarle a los israelitas a comenzar a hacer la función de preparar la consagración del sacerdote y prepararle el servicio que iba a hacer los sacerdotes. También la porción de los profetas se encuentra en Jeremías 7:21, 8 al 3 y 9:22-23, siguiendo el calendario que tengo yo de las enseñanzas. Y eso es lo que nos vamos a estar envolviendo esta semana. Vamos a estar estudiando esas porciones. Este martes, con la ayuda del cielo, a las 7 de la noche a través de YouTube, vamos a estar hablando de la Pascua de Yeshua el Mesías. Vamos a estar viendo cómo el Mesías nos dejó un memorial que cada uno de los discípulos debemos observar como recordatorio de lo que el Mesías vino a hacer, y cómo el Mesías dijo que siempre que lo hagamos, hablemos de su muerte y de su eventual retorno. Y esto, vamos a estar hablando de eso este próximo martes a las 7 de la noche, y el jueves vamos a estar hablando de los conceptos, si podemos decir así, esotéricos, porque no son físicos sino espirituales, los conceptos esotéricos de Pascua. Vamos a mirar cómo la Torá nos habla de la atmósfera espiritual que se está manifestando en Egipto antes del becerro, del cordero que va a ser sacrificado, y cómo este cordero, históricamente hablando, detiene la plaga de la muerte que se va a manifestar contra todo aquel que está en un estado no apto para ser purificado, o mejor dicho, ser salvado. Y cómo este cordero va a terminar con la plaga que va a traer como consecuencia la muerte. Y vamos a ver cómo esos eventos pasados son sombras de lo que el Eterno va a hacer más adelante con la aparición del Mesías. El Mesías sería entonces el cordero tal que el Eterno va a traer para detener el espíritu de impureza que está llevando al humano a caer en estado de desolación y estado caótico. Y de eso vamos a estar hablando el jueves con la ayuda del cielo. Va a ser muchas Dorah Hasod, en el sentido de que vamos a estar hablando muchos conceptos místicos que los judíos enseñan en el mundo rabínico. Y esto es una cosa importante que usted debe saber. El hecho de que seamos nazarenos en pensamiento no significa que despreciemos la enseñanza de los rabinos. Al contrario, tenemos que estudiar a los rabinos, porque los rabinos, de alguna forma u otra, tienen grandes enseñanzas con respecto a la sabiduría de la Torá. Pero no solamente los rabinos, también tenemos que estudiar los rollos de Mal Muerto, porque los rollos de Mal Muerto nos van a ayudar a entender cómo se pensaba en la época del Segundo Templo. Tenemos que estudiar la Seografía, que son los libros que pertenecen a esa época. Tenemos que abrir nuestra mente a estudiar los libros que pertenecen a la época en la cual los nazarenos vivieron, y a la misma vez estudiar el judaísmo rabínico, porque vamos a ver cómo el desarrollo del pensamiento judío fue cambiando en la medida que el templo fue desapareciendo de las mentes de los rabinos luego de la destrucción del templo. Y esto debemos estudiarlo porque nos ayuda muchísimo a ver cómo el judío ve la Torá, y cómo la Torá nosotros podemos aprender a través de ello a ver la Torá. Creo que es sumamente importante eso. Otra cosa que quería mencionarles, el ABC de la Torá comienza en el mes de abril. Estén pendientes, vamos a estar anunciando la fecha del comienzo. Creo que voy a dar ABC de la Torá domingo,
para darle espacio a toda persona que pueda conectarse en vivo, aunque las clases se van a estar grabando y esta grabación va a poder la persona accesar de forma privada. No va a estar abierto al público en el sentido de que después cualquier persona pueda escuchar el ABC de la Torá. Y esto porque el ABC de la Torá es un programa de estudio que he creado con el fin de hacer que toda persona que está comenzando en el camino o que lleva tiempo pero no recibió educación con fundamento, sino que comenzó a mirar los escritos, la Torá como un libro de filosofía. Y usted lo va a encontrar mucho en el judaísmo, y eso no es malo. Usted va a encontrar que el judaísmo, ciertas ramas del judaísmo, coge la Torá y comienza a filosofar sobre ella. Y utiliza mucho el pensamiento griego filosófico para interpretarlo. Y eso no es nada malo, pero ese no es el fundamento. Eso luego tú lo puedes utilizar después de tantos años hablando del fundamento. Nosotros en la ABC de la Torá vamos a envolvernos en el fundamento. ¿Qué está detrás de la historia? La Torá contiene una historia. Y detrás de esa historia hay un mensaje. Y eso es lo que vamos a hacer en la ABC de la Torá. Nos vamos a envolver en cada capítulo de la Torá. Nos vamos a seguir el orden de las parashot, porque el estudio de las parashot comienzan en octubre, septiembre, por ahí. Y eso lo hacemos en la parasha del Bet Midrash. En la ABC de la Torá nos vamos a empezar en el capítulo 1 de Génesis, luego vamos a brincar al capítulo 2 y así sucesivamente. Y vamos a estar discutiendo lo que se lee textualmente y qué es lo que hay detrás de la narración. ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar su autor cuando escribe lo que escribió inspirado por Dios? Y eso es lo que vamos a hacer en la ABC de la Torá. El enlace de suscripción está en la página web, es libre de costo, vuelvo y repito, no cobramos por enseñar, así que usted puede matricularse y vamos a estar compartiendo imágenes en la clase. Usted va a poder hacer preguntas, va a poder participar de la clase, porque eso es lo que queremos hacer y por eso es que decimos que la clase va a ser en privado, no va a ser en público como es en YouTube o como sería en la radioemisora. Vamos a hacerlo en privado para que usted sienta la libertad de dentro del grupo hacer preguntas y comentar. Queremos que usted abra su mente, piense y aprenda a vivir y conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es lo que vamos a estar haciendo con la ayuda del cielo en el ABC de la Torá. Eso no significa que la parashá de toda la semana no se vaya a estudiar. Lo vamos a estudiar y vamos a seguir nuestro ciclo de estudio de los Shabbat como de costumbre. Pero el ABC es como una sección aparte para aquellos que están empezando o llevan tiempo pero no habían recibido el fundamento de conocer el mensaje básico de la Torá. Y si usted conoce personas que están comenzando o que desean aprender este camino, invítelo para que estudie con nosotros en el ABC de la Torá. Comienza en abril. Lo tenía pautado para el jueves 8 de abril, el jueves 16 de abril después de Pesaj, pero lo voy a mover para domingo. Así que el ABC de la Torá va a comenzar, con el favor del cielo, el domingo, le voy a decir ahora mismo, el domingo 19 de abril, que sería el 25 de Nisan. Ahí vamos a estar hablando, comenzando nuestra serie de estudios del ABC de la Torá. Interesante porque en esa fecha estamos en el conteo del Omer y vamos a estar mirando el conteo del Omer, cómo se veía en el mundo antiguo. Esta semana voy a dar una enseñanza del conteo del Omer, cómo se veía en el tiempo antiguo y cómo el mensaje del Omer fue gradualmente cambiándose a lo que lo tenemos hoy. Y usted va a encontrar que los rabinos relacionan el Omer con la Sefirot. Y vamos a ver cómo históricamente eso cambió, cuando en un principio no era así. Y esto porque en la medida que he estado estudiando la historia del judaísmo, he visto cómo los rabinos cogen para rellenar el vacío de la ausencia de la vida que se tenía antes con el templo, comienzan a introducir dentro de esos espacios nuevas ideas que están de cierta forma fundamentadas en la Torá, pero van a reemplazar lo que originalmente se entendía. Y eso lo vamos a ver en el conteo del Omer. Vamos a estar dando una enseñanza sobre eso y vamos a ver cómo realmente el conteo del Omer está relacionado a la preparación que tenemos que tener antes de que el novio venga y no estemos listos para ello. Algo más que pueda comentar. Yo creo que he hecho un resumen bastante sencillo de todo lo que hicimos en la semana. Y quiero cerrar el programa de hoy con este comentario de los discípulos de Nazaret. Los discípulos de Nazaret enseñaban
que el Maestro era la perfección del Eterno manifestada. Y eso lo vamos a encontrar en Pedro. Pedro menciona que Yeshua es el Cordero de Pesaj, que fue escogido desde antes de los tiempos y fue manifestado en el tiempo presente. Y voy a utilizar esas palabras sin kefa para recordarles a usted que está interesado en conocer al Mesías verdadero. Porque ciertamente en el mundo cristiano hay un Mesías que no se parece nada al que está en la Biblia, aunque utilizan al que está en la Biblia para hablar de ese Mesías que se ha creado. Pero también en el mundo de las raíces hebreas y en el mundo del mesianismo también se está hablando de un Mesías que no es el que aparece en los escritos, porque se ha convertido el Mesías en el sustituto de el Eterno. En otras palabras, en las raíces hebreas le está rindiendo más culto al Mesías que al Eterno. Y dicen que el Mesías es el Eterno. Y no es así como lo veían los nazarenos. Y este texto de Pedro me recuerda cómo ellos veían a Yeshua. Pedro decía que Yeshua fue escogido desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en su tiempo, como así el Eterno lo había deseado. Esto nos muestra claramente que los nazarenos entendían que el Mesías no era ni el ángel del Eterno, ni el Eterno que habló con Moisés en el Sinaí, sino que el Mesías fue engendrado por el Eterno, fue emanado por el Eterno, revelado, escondido y luego revelado en el tiempo que había llegado. Bueno, esa es la música que dice que se acabó el tiempo, así que me despido hasta la próxima semana. Les hablo Joseph y les deseo una excelente semana. Shabbat Tov.